Vamos a estar leyendo en el Evangelio de Juan, Juan 3:16, conocido por mucho, un versículo, una palabra poderosa, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo leemos una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a estar hablando sobre este precioso pasaje, esta preciosa palabra, y la vamos a estar analizando en tres partes. La primera parte es porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí se hace una gran referencia a lo que es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y hay una parte muy importante también aquí que nosotros debemos de entender bien, y dice al mundo. Aquí no hay excepción de persona, no hay excepción de raza, de cultura, no hay excepción de ninguna. Dice al mundo. Dios quiere lo que él formó, que fue el mundo. Amén. Por lo tanto, todos estamos invitados a gozar de ese amor de Dios. Amén. En Primera de Juan, si nos trasladamos a Primera de Juan, a la epístola de San Juan, Primera de Juan 3:1. Ahí podemos ver que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y a quién se está refiriendo? A su Hijo, a su Hijo, a su amado Hijo Jesús. Amén. Y la otra parte de este versículo dice que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Primero nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No solo se trata de, de hacer, sino de demostrar. Dios dice que nos ama, Amén. que nos ama grandemente, pero aquí lo demuestra cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjese bien, la única manera de demostrar este gran amor era a través de su Hijo, el Padre que entrega a su Hijo. Muchas veces nosotros solo decimos, pero no hacemos. Y Dios nos enseña claramente acá en la manera que se debe manifestar el amor. Si decimos amar, no solo es amar, sino demostrar ese amor. Para ejemplo, igual allí en Juan, podemos leer Juan 3:18, ahí mismo, en primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso Dios es perfecto en su palabra, y cuando dice que de tal manera nos amó, fue porque nos está entregando y nos entregó a su único Hijo. Amén. Y para que tengamos
un ejemplo de esa palabra y de lo que es entender el amor de Dios, porque entender este amor va más allá de nuestros pensamientos, va allá de nuestra demostración, porque nos tenemos que entregar por completo, es una entrega por completa. Cuando uno tiene el amor de Dios, debemos de despojarnos de muchas cosas y hacer una entrega completa a Dios. Y esto hay un hombre en la Biblia que lo entendió perfectamente y demostró lo que era entregarse a Dios. Y lo podemos leer en Génesis 22:2. Este hombre demostró lo que es el amor de Dios, lo que es la fe en Dios, lo que es creer en Dios. Amén. Este hombre puso a Dios sobre todas las cosas, como lo dice su palabra. Amén. Y dice así, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Abraham, un hombre que mostró lo que es tener la fe en Dios, lo que es tener el amor de Dios, y que lo puso sobre todas sus cosas, más allá de su familia, más allá de su propio ser. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, y allí Dios se lo repite, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, Amén. a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo Amén. te diré. Y Abraham obedeció esta palabra porque Dios estaba en primer lugar en Amén. la vida de Abraham sobre todo. Abraham es el padre de la fe. Amén. Y aquí lo demuestra. Por eso ya decíamos, no solo es de creer, no solo también es tener fe, sino que hay que obrar mediante esa fe. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Es la tercera parte de este versículo que estamos estudiando. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios nos ama, nos entrega a su Hijo con el fin, con el propósito, que para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos. Y la recompensa que está al final es vida eterna. Amén. Vamos a buscar segunda de Pedro 3:9. Amén. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, Amén. según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si nosotros miramos este precioso pasaje, aquí nos podemos dar cuenta que viene abarcando mucha explicación en cuanto
a la forma en que Dios da la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no solo dice yo les amo, Él también nos dice yo les amo. Y por ese amor que les tengo, les entregaré a mi Hijo, a mi único Hijo, para que ustedes puedan, una, creer en Él y así heredar la vida eterna. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una preciosa palabra que Dios nos dio, Amén. y eso ya estaba dicho muchos años atrás, cuando lo dijo el profeta Isaías, Amén. que vamos a recordar ese precioso profecía que ya la hemos leído en varias ocasiones. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y lo podemos seguir viendo en muchos otros pasajes donde ya estaba escrito, ya estaba dado, ya Dios tenía ese plan perfecto en donde la única manera era dar a su hijo por nosotros y demostrarnos ese gran amor que él tiene hacia nosotros. Y Amén. para en estas fechas, pues nosotros celebramos Amén. ese nacimiento de Jesús, eh, que es una fecha muy especial. Amén. Amén. Hoy en día, eh, en estos tiempos, siempre he visto en las redes sociales y todo, que lo que se ponen a discutir es en qué fecha nació, que no nació en esta, que no nació en la otra. Ujú. Y analizando aquí la palabra, Ujú. eh, algunos también nos han dicho, ¿por qué cuestionarnos en qué fecha nació, si nació en este día o en el otro? Ujú. Lo importante es celebrar su nacimiento. Amén. Lo importante es celebrar también, así como el día que Él nace en nuestros corazones. Amén. Eso es lo importante, Amén. Así es. porque algunos, si ponemos un ejemplo, algunos de nosotros incluso celebramos nuestro cumpleaños, nuestra fecha de nacimiento en otra que no es en el documento que tenemos. A veces así pasa. Hasta en nosotros pasa. Así Hasta en es. nosotros pasa y no le ponemos importancia porque lo celebramos según en la fecha que nosotros recordamos. Ujú. Lo importante es celebrar. Que Y nació. si nosotros le damos importancia a nuestro cumpleaños, el cumpleaños de un hijo, de un nieto, de nuestro papá, nuestra mamá, imagínense de aquel que vino a dar su vida para que usted y yo tengamos vida eterna. Amén. Entonces es necesario que con orgullo, con gran fervor, con alabanza, Ujú. con oración y todo, celebremos estos días bonitos en Amén. donde Jesús, Jesús nació, Amén. nació con el propósito de vencer el pecado, vencer la muerte, y lo hizo. Y Amén. lo hizo para que nosotros eh, creamos en Él, Amén. tengamos fe de que si le seguimos, si hacemos la voluntad de Él, todo lo que Él nos vino a enseñar, vamos a heredar la vida eterna. Amén. Debemos de tener fe en Jesús, fe en su buena enseñanza, en cómo vivir una vida en Jesús Amén. para llegar a tener esa vida eterna del cual, con el propósito, ese fue el propósito por el cual Él vino. Y no olvidar que el Padre dijo, porque de tal manera amé al mundo. Y fue tanto ese amor
que entregó a su hijo. Y un padre, imagínense un padre, pensar un padre que entrega a su hijo y desde ya él sabía ese propósito, sabía, tanto el padre como el hijo sabían ese propósito. Imagínense saber, pasar el tiempo y saber que quizás el tiempo ya estaba llegando para que ese hijo muriera. Ahí se hacen muchos, se hacen muchas, podemos decir, uno se hace muchas preguntas. Eh, ¿Qué pensaría Dios cuando miraba a Jesús en esta tierra? Quizás cuando estaba niño jugando, cuando lo miraba dar sus enseñanzas y hablando de la palabra, y saber que un día tenía que morir. Es algo eh, que solo Dios lo pudo hacer, solo Dios lo pudo haber hecho. Y así sucedió. Y por eso, en este pequeño versículo demuestra muchas cosas. Uno, como les dije, el amor. Otro, que no solo es decir, sino demostrar, hacer. Él dice los amo, pero eso no es suficiente. Para demostrar ese amor, aquí está mi hijo, para que a través de él ustedes tengan perdón de sus pecados. Y hasta allí cumple, pero después dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bienaventurados dicen los que no vieron y creyeron. Amén. Por eso aquí dice, amó Dios a todo el mundo, porque nadie está exento de esta palabra. Todos tenemos la oportunidad, no importa una persona cuán baja haya caído en la vida o qué errores haya cometido, Dios todavía tiene esa oportunidad. Dios para eso dio a su hijo, Amén, sí. para darles oportunidad. Solo es creer, tener fe, buscar a Jesús. Y una vez encontrado, vivir según su enseñanza, vivir según su palabra, no siendo, como decía él mismo cuando llamó a los fariseos, hipócritas, no ser así. La palabra, ya que hablamos de eso, esa palabra viene de un vocablo griego que significa actuar, la palabra hipócrita. Y por eso se le llama así a una persona, cuando sabemos que lo que dice no está de acorde a lo que hace. Y eso pues hacían esos fariseos. Ellos eran estrictos en la ley, pero dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia, la fe. Ahí lo dice. Entonces, Jesús predicaba la rectitud, el camino que se debe seguir para llegar a heredar esa vida eterna del cual nos habla en este precioso pasaje bíblico. Amén. Y por eso hay que celebrar, decía ya anteriormente, esta Navidad, el nacimiento, Amén. porque es muy, pero muy bonito cuando si usted que me está viendo quizás no ha tenido la oportunidad o, o más que todo el deseo, porque la oportunidad la tenemos todos. Amén. De conocer a Jesús. Y si usted siente el deseo un día, porque también es bonito venir a, al camino de Dios cuando sentimos, y por lo general los que hemos venido a los caminos de Dios es porque hemos sentido ese deseo. Amén. Es porque hemos sentido, no porque simplemente voy a aceptar algo en lo que yo no siento o porque escucho y no.
un día Dios le dé la oportunidad de sentir la necesidad de él. Dios nos da la oportunidad de sentir la necesidad de él, y cuando nosotros como cristianos, y si alguien me ve que todavía no lo es, siente esa necesidad, se va a dar cuenta que ahí es donde buscamos esa comunión con Dios mediante la oración. A veces qué bonito es llorar en la presencia de Dios, que sentimos ese deseo y creemos más, tenemos más fe. Y cuando leemos también la palabra, donde nos damos, eh, encontramos estos versículos como este precioso versículo que muchos, cristianos podemos decir, muchos, si no lo sabemos esto, estamos como en problemas, porque esta es una preciosa palabra que por lo general siempre que alguien la dice en una iglesia, porque de tal manera Dios amó Dios al mundo, ya lo sabemos el resto. Toda la congregación tiene que seguir esa palabra, porque la mayoría la sabemos, porque de aquí parte todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es una preciosa palabra que por lo general siempre cuando dicen Juan 3:16, ya sabemos que es de esta preciosa palabra, ¿verdad? Igual ya conocemos desde cuándo ya Isaías había dado esa profecía de este niño que iba a nacer, y hay muchas más citas donde se habla de él. Y, y lo más importante, aparte de ese nacimiento así físico, el que celebramos, es aquel nacimiento que viene a nuestro corazón cuando Jesús ya nace en nosotros y nosotros buscamos esa, esa forma ya de llevar una vida en Cristo, porque es una preciosa vida en el cual pues no te voy a decir que todo es maravilla, porque hay más pruebas. Algunos dicen, pero una vez, ya para que entremos en contexto un poco, una vez alguien me dijo a mí, tenía quizás 16 años, y me preguntó que ¿tú eres evangélico? Sí, soy evangélico, pero yo miro que ustedes no se divierten, dice. Me dijo un chaval, ustedes no se divierten, dice. Entonces sí, le digo yo, nos divertimos, lo que pasa es que es muy diferente a ustedes, pero sí. Entonces, y me cuestionó con muchas otras preguntas, y le digo yo, algún día vas a venir a los pies de Jesús, y vas a entender que no se necesitan cosas del mundo para ser feliz, aunque el diablo siempre, eso es lo que está buscando, y el diablo no está en una fiesta, no está en lugares así, en un bar, allí no está, porque ese lugar es de él, no necesita estar ahí. El diablo, desgraciadamente, está en la puerta de la iglesia viendo qué hermano se tropieza para él agarrarle la mano. Allí, así es, literalmente, así es. El diablo no está en los lugares que prácticamente la gente que va allí le está obedeciendo a él. Va donde estamos gentes luchando por heredar esa vida eterna que Dios nos ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Y yo recuerdo que, para contarles un poco esto, porque es bien bonito cuando Jesús nace en nuestros corazones. Yo recuerdo cuando de joven acepté por primera vez, y hacíamos los cultos en la célula. La iglesia estaba dividida en células, y nuestra célula éramos quizás unos 20, 25 miembros, y hacíamos los cultos casi toda la semana. Y recuerdo que los viernes nos reuníamos y hacíamos visitas a los campos, que eran las comunidades.
donde habían hermanos en los campos, en las comunidades, y hacíamos allí, le avisábamos a dónde iba a ser el culto de un día sábado, eh, en la mañana, a las 10 de la mañana, recuerdo, eran a las 10 de la mañana, porque en la tarde nosotros teníamos que ir a la iglesia. Entonces prácticamente dedicábamos todo el sábado a ir a hacer esos cultos a una comunidad, regresar y después ir a la iglesia por la noche, al culto ya en la noche. Y era tan bonito porque éramos como unos 8 jóvenes los que hacíamos eso. Y con aquel entusiasmo de, de ir hablando de la palabra de Dios y salir al campo, que era lo más bonito, donde por el camino íbamos viendo pájaros de todos colores, oír el canto de las aves, porque íbamos en la mañanita. Nos íbamos en la mañanita porque íbamos a pie. A veces nos llevábamos comunidades 2 horas de camino, caminando. Y era bonito porque habían algunos, eh, en algunos predios allí, pues por el monte, podemos decir, flores de todos colores. Hay unas campanitas que florecen en cierta época del invierno, que es bien bonito, hay de todos colores. Hay un color como naranja, azulita, amarilla, blanca, recuerdo, color violeta. Y se ve aquel paisaje tan lindo donde ves el sereno, ves aquellas pequeñas gotas de agua en las hojas de los árboles, en las flores. Uno ve gorriones eh, chupando el néctar de las flores, escucha aquellos pájaros cantar. Y en todas esas cosas, ahí tú ves a Jesús, ahí tú sientes el amor de Dios. En eso, en ese paisaje, en esa alegría de uno ir y saber que va a adorar a Dios. Y lo más bonito que hacíamos era que el día viernes comenzábamos un ayuno a las 12 del mediodía, porque el día sábado lo entregábamos a las 12 del mediodía a donde se iba a hacer el culto. Y era lindo, era precioso, porque íbamos contentos, íbamos alegres, que eso te hace olvidar que quizás no has comido, te sientes de lo más normal, porque es algo que lo estás haciendo para Dios y lo haces con gozo, lo haces con fe, que es lo más importante, ¿verdad? Y era bonito eso, el recuerdo que era muy bello. Y en esa época hubieron muchos jóvenes que aceptaron a Jesús. Ese día Jesús nació eh, en muchos corazones, en muchos corazones. Fue unos años bien bonitos. Si no mal recuerdo, fue allá por el año 2004, 2005. Hubo un gran avivamiento en ese pequeño pueblo que ya mencionaba nuestra hermana Keila, Kilalí, que incluso la iglesia donde nos congregábamos se tuvo que cambiar de local porque la gente ya no alcanzaba y se cambió de local. Fue precioso. Fui a manera de testimonio dar a esto porque esta palabra que les he leído me inspiró. Y recuerdo que en una ocasión, hubieron 2 ocasiones que hubo un gran avivamiento en la iglesia, que se clamó a Dios con fervor, con fe, que Dios hizo brotar. Y algunos quizás, no sé cómo es su fe y tal vez algunos no crean, pero Dios esa vez se manifestó, y las paredes, eh, caía aceite de las paredes. Y eso lo viví en 2 ocasiones, en un año. Y la primera vez, y se los confieso, ¿verdad? Acá, con manera de testimonio, me sentí como sobrino del apóstol Tomás. Mm, Fui, y quizás digo yo, quizás no fue incredulidad, sino que más bien fue como temor, porque ver aquello y se miraba, y si lo tocaba, era mejor, porque te dabas cuenta que tu aceite en tus dedos. Y llegué y me detuve y me regresé. Pero todos los hermanos, las personas, incluso amigos que llegaban invitados y todo, lo recuerdo, buscaban pañuelos, pañueleta o toalla, lo que anduvieran,
lo quitaban y agarraban aceite de las paredes para tener algo, es unción allí. Y, y eso sucedió y esa primera vez yo me quedé, quizás no sé si fue que me quedé incrédulo o lo recuerdo la primera vez o no sé la verdad cómo me sentí, pero me quedé admirado, no sé, fue algo que me quedé y eran las cuatro paredes. Allí no había un lugarcito y que no estuviera. Y y algunos, imagínense cómo es, siempre falta alguien que que cuestione el poder de Dios. Y alguien dijo, a saber si ya le habían echado aceite a las paredes. Eso pasó. Y, y no dilató. Recuerdo que como a los 2 meses, alguien dijo en broma, tocó la pared al entrar y dijo, vamos a ver si es cierto. Y esa vez fue mejor que la primera vez. La gente lloraba, la gente lloraba y había aceite por todas las paredes y esa vez yo sí me acerqué y yo andaba con mi hermano el mayor. Mi hermano había invitado a un amigo de él, que ese amigo ese día se entregó a Jesús al ver eso, porque dijo, verdaderamente eso, verdaderamente eso. Hoy siento eso, dice, ver una pared y luego ver cómo está, dice, que está chorreando aceite, dice. No, solo Dios puede hacer esto. Se fue, cincó y le dijo al pastor que él quería recibir a Jesús. Y fue increíble esa vez, se convirtieron como 30 personas. Y era una maravilla. Y recuerdo que me costó como una media hora llegar a tocar una de las paredes, porque no podía, la gente se amontonaba, la gente eh, quitando el aceite y si pasabas tu mano con una tela o algo, luego que lo pasaba, se volvía a llenar de aceite. Y aquello fue una maravilla. Y eso lo viví, siempre yo caminaba con mi hermano el mayor. eh, y fue increíble. Esas dos veces fue increíble cómo Dios se manifestó allí. Y fue por personas, ¿verdad? Que clamaban, tenían fe. Y, y eso te llena, te llena y te hace, como dicen, que crezca tu fe, que crezca tu fe y ser humilde, también llenarte de humildad, saber que Dios todo lo puede, saber que Dios se puede manifestar de diferente forma y mostrarte su poder, su gloria. Amén. Y les cuento esto por esa razón, porque es una manera de que Dios te muestra su amor cada día con Amén. Cosas que hace. Y muchos han visto la gloria de Dios de diferentes maneras. Yo la primera vez que la miré fue de esa manera. La tercera vez ya fue algo personal mío y fue tremendo también. Y por eso cuando uno viene y nace en Cristo, Cristo nace en uno. Este es uno de los primeros versículos que uno conoce y que uno se aprende más que todo. Una linda palabra, una hermosa palabra. Y te das cuenta que hoy en día, no hay ningún padre que quiera entregar a su hijo. Creo que no lo hay. Y no lo hay porque no es necesario ya, porque Dios ya lo hizo. Y a través de eso, nosotros, si tenemos fe, si creemos en Jesús, si creemos en Dios, vamos a heredar algo que todos queremos heredar
independientemente del camino que andemos. Somos tan egoístas en eso que algunos nos queremos, por decirlo así, salvar sin creer en Jesús. Y esto ya lo explicábamos en otros pasajes que leímos, que Dios nos da la oportunidad, nos está dando la oportunidad de tal forma que vengamos al arrepentimiento y que Jesús nazca en nosotros, en nuestros corazones. Y esa es la idea y es lo importante, y por eso pues les quise hablar de este bonito versículo en donde ya les hablaba también de que lo desglosamos en tres partes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que en esa parte nos muestra el amor Dios. Nos dice yo los amo en gran manera, y también aclara al mundo. Aquí no hay excepción de personas, no hay excepción de nada. Dice al mundo. Después nos dice que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí no solo dice yo les amo, sino que yo les demuestro que lo amo. Y esa gran demostración que dio fue haber dado a su Hijo, a su único Hijo. Amén. Después nos dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque debemos de creer. La clave es creer, tener fe, pero una fe con obras, porque también la palabra dice, porque la fe sin obra está muerta. Y al final, nuestra recompensa, que es por la que usted, yo, lo que estamos acá, por eso estamos aquí luchando y haciendo que Jesús permanezca en nuestros corazones, que nazca en cada despertar de nosotros, en cada día, cada mañana, que sea nueva y que Jesús esté aún en nuestros corazones. Y yo sé que aquellos que tenemos ese temor de Dios, en cualquier falla que nosotros sabemos que una pequeña falla, lo primero que hacemos es doblar rodillas y pedir perdón a Dios. Y qué bonito pues terminar el año y sabiendo que para nosotros es una fecha importante donde se da el nacimiento de ese niño que tenía una de las misiones más grandes que ha tenido un ser humano en la tierra. Amén. Y es de haber llevado su vida a la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad, tengamos eh, ese privilegio de creer en Él y que Él nazca en nuestros corazones. Amén. Eso ha sido lo que les he querido hablar de este bonito pasaje. Espero que le haya quedado algo en su corazón. Amén. No que le haya gustado, porque eso de gustar, como que gustar solo es gustar. Es más bonito cuando uno habla de la palabra. Es más bonito ver a alguien que se queda como pensativo. Ese que se quedó pensativo es que le llegó la palabra. Pero aquel que se levanta sonriendo y que no, ese como que no. Entonces, entonces no olvide eh, que es necesario, es muy bonito celebrar, siempre tener en cuenta ese nacimiento de ese niño, que se convirtió en hombre y se entregó por usted y por todo aquel que quiera venir, creer en él y él volver a nacer, pero ya en su corazón, para que usted lleve una vida de santidad como él nos enseñó. Y que cada uno de nosotros buscamos, de una u otra forma, buscamos cómo estar en el camino correcto, cómo seguir en el camino correcto para heredar esa vida eterna. Entonces, es muy bonito
celebrar, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Fue una fecha muy importante para toda la humanidad y pues ya estaba escrito igual cuando entregó su vida, algo muy doloroso y mucho incluso cuando recordamos también su muerte, pues la lloramos y pues para en esta fecha pues nos llenamos de felicidad porque es su nacimiento. Y la idea que todos tenemos es esa, de nunca apartarnos de los caminos que Dios nos enseñó a través de su Hijo amado y seguir en la lucha, eh, porque la recompensa que nos espera, solo Él nos las puede dar. Entonces, Dios les bendiga de una manera muy especial y agradeciendo la oportunidad al pastor, ¿verdad? La familia pastoral por darme la oportunidad de hablarles un poco de la palabra y también de haberles compartido eso que me pasó de ver la gloria de Dios a través, ¿verdad? De eso que les contaba, eso fue muy, muy precioso y pídale a Dios igual que usted pueda ver cada día más su gloria, su poder. Y muy buenas noches, saludos a todos allí, los hermanos que están, ¿verdad?, viéndonos, la familia por ahí si está conectada. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga en gran manera y esperando, ¿verdad?, que si hay algún amigo que nos está viendo igual, que recuerde la palabra, Jesús murió por nosotros para darnos esa oportunidad de heredar un día la vida eterna. Así que Dios me les bendiga.